Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Me dicen que estoy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer, pues ninguna teoría ni filosofía hará que yo cante otra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? De verdad que para mí es más que un privilegio estar aquí en este lugar, en la casa de Dios, poder compartir con ustedes de su palabra, de su amor, saber que Él nos regala momentos especiales. Y el Señor me regaló esta semana muchos momentos especiales, hay que decirlo. La pastora me hace la invitación a estar en este lugar, en el púlpito, trayendo la palabra, y ese día que yo le dije estaba excelente. El día jueves comencé a tener reacciones alérgicas y bueno, todo el que me conoce sabe que tengo una situación con mi asma que es bastante complicada. Ayer yo pensaba y decía, Dios mío, no voy a poder ir a enseñar la palabra. Pero a medida que fui desarrollando esta palabra, el Señor me enseñó las bendiciones que Él da y por qué las da. Y comencé a ver no solamente el favor de Dios, porque es que la bendición es un favor de Dios para con nosotros. Y
Me di cuenta que ese amor, ese favor, esa bendición, la tiene Él para con nosotros cada mañana, cada día, aún en medio de cada situación. ¿Quién puede alabar a Dios cuando se encuentra quebrantado? ¿Quién puede exaltar a Dios cuando no hay nada que comer? ¿Quién puede agradecer al Señor sus favores cuando la situación no muestra un cambio? ¿Quién lo podrá hacer? El salmista dijo, todo aquel que ha sido molido y procesado puede entender qué es estar en la presencia de Dios y recibir su bendición. Y es que a veces nosotros solamente materializamos las bendiciones y nos olvidamos que nuestra alma cada día tiene una bendición nueva. Yo quiero invitarle a que usted esta mañana abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 21. Mateo, capítulo 25, verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Quiero compartir con usted el poder de la bendición. Ese es el primer punto. El poder de la bendición. Este hombre se levanta, va hacia su señor y su señor le dice, mire, comienza diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay 4 cosas que marcan esa bendición de Dios hacia nosotros. Número 1, me dice que lo que yo hago está bien. Eso es número 1, dice. Y entonces le dijo, bien. Y después le dice, siervo fiel. Lo segundo es que después de hacer las cosas bien, me está diciendo mi Señor que yo soy fiel. Y eso hace parte del favor que usted ya recibió, que ya yo he recibido. Es importante entender que el Señor no solamente nos ve como buenos, ni tampoco nos ve solamente como siervos, ni tampoco como solamente fiel, sino que la garantía que nos da de ser esas 3 cosas buenas es que al final Él te va a decir, en lo que tú viste que era poco, no era poco, porque ahora te he elevado a lo mucho. Y lo que usted hoy está viendo como una situación que no tiene oportunidad ni garantía, el Señor está diciendo, no importa, esfuérzate a hacerlo bien. ¿Sabe? Ayer tuve una situación en la iglesia de mi papá. La persona que hace el aseo no llegó. Y el que conoce el templo de la iglesia de Huerto sabe que es como 4 o 5 veces más grande que este lugar, y que alguien diga no voy a hacer el aseo significa que hay problemas. Y ayer llegaron los hermanos al ayuno y bueno, 3 dijeron, Rosana, estamos dispuestos, y comenzaron, y entre uno de ellos estaba un joven y él comenzó a limpiar rápido. Y yo dije, caramba, tiene brío el muchacho, eso limpió un momento. Mientras yo subí al aposento de la iglesia, el Señor me dice, mira hacia abajo. Y yo miro y me dice, todo está sucio. Pero acaban de barrer. Me dice, cuando tú hagas algo para mí, hazlo bien. Recuerda que todo lo que tú hagas, lo haces para mí. Yo entendí y bajé, tomé la escoba y comencé a barrer. Y efectivamente estaba sucio. Porque es que a la velocidad cuando somos adolescentes de hacer la cosa, no es lo mismo cuando ya usted ha tenido una vida y ha tenido que procesarse en esa vida y usted comienza a hacer las cosas con más lentitud y con más calidad. Y cuando yo comencé a barrer y ya iba por la tercera banca, le digo yo, ven acá, mijo, ven acá. ¿Tú barriste? Me dice, sí, hermana, yo barrí. Ok, pero no barriste bien. Y la palabra de Dios nos lleva a hacer las cosas con excelencia. Porque cuando tú haces las cosas con excelencia, no hay hombre que te vea. Pero hay un Dios que te está viendo,
te está probando y está viendo qué tan fiel tú eres, qué tan bueno siervo tú eres. Y cuando tú no eres capaz de llegar a ser buen siervo fiel, entonces el Señor dice, tú quieres mi gracia y mi favor y mi ayuda, pero no das nada a cambio. Y es que nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé todo y nosotros no dar nada. Porque como Él es el dueño del oro y la plata, a Él no le hace falta nada. Pues déjenme decirle algo. A Él le hace falta que usted sea bueno, que sea fiel y que sea siervo. Sin eso, entonces no hay reino. Porque si no hay bueno, si no hay fiel, y si no hay justo, y si no hay recto, nadie podría entrar al reino de los cielos. Y hay un gran ejemplo en la palabra que podemos verlo día a día en nuestro devocional y es la vida de Jesús. Y Él nos enseñó esta palabra del poder de la bendición. El segundo punto es la bendición se pierde cuando robamos a Dios. Y mire, yo comencé a procesar esa palabra. Y yo decía, ¿por qué esa palabra a mí? ¿Qué es lo que quieres enseñarme, Señor? Algo me está faltando, en algo te estoy robando. Y es que efectivamente en lo más sencillo muchas veces nosotros fallamos. ¿Quieres saber qué es un robo? Un robo no tiene que ver con dinero muchas veces. Un robo tiene que ver con nuestras acciones. Nuestras acciones pueden crear que usted esté robándole a Dios. Nuestras mentiras son parte de esos robos que le hacemos a Dios. Vaya a Romanos capítulo 2, versículo del 21 al 24. Romanos capítulo 2, verso 21 al 24. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se hurte y tú hurtas. ¿Cómo así, Señor? Y mire que me cae. Porque dice tú, no me dice él. O sea, no le está hablando a nadie más sino a mí. Cuando yo leo esta palabra dice tú, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se hurte. Pero desde un principio le está diciendo, pero tú estás hurtando. Y yo decía, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo que yo estoy hurtando? No puede ser, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda. Señor, yo te doy mi tiempo. En eso no he fallado. Pero ¿saben qué fallamos? Yo lo voy a decir en qué fallamos. Enseñamos a otros a no robar porque le decimos debe diezmar. Pero no enseñamos ni guiamos ni lo llevamos a que aprenda el por qué debe diezmar. Y el tiempo que usted no le dedicó a esa persona fue un hurto. Y no solamente hacemos eso, sino que predicamos. Y a veces la palabra no es exactamente porque usted robe, sino que lo que usted está predicando no lo está viviendo. Entonces también hace parte de un hurto porque está mintiendo. Porque cada vez que nos subimos en este lugar, tiene que ser vivencial la palabra que usted está compartiendo y llevando a esa persona que tiene usted a su lado, a quien Dios le ha dado para que predique. Porque el predicador no es solamente el que está aquí de pie. Usted es un predicador. Y la palabra dice, id y haced discípulos. No le pregunta si usted quiere hacerlo, dice, te está diciendo que debes hacerlo. Y si usted no está haciendo lo correcto, usted está predicando y llenándose de palabra, pero no está aplicando, usted está robando. Y está robando personas que pueden entrar al reino de Dios y se los está entregando a Satanás. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo entonces debemos enseñar? ¿Sabe algo? El Señor me llevó a la vida de Pablo. Todos conocen la historia de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿A quién perseguía? Pero cuando el Señor llegó a su vida y lo transformó, le enseñó no solamente a dar de lo que él recibía, sino que vivir y enseñar eso que él vivía. De tal forma que los demás podían también vivenciar ese momento.
Las iglesias de Éfeso pasaron por muchos procesos y en cada proceso Pablo le enviaba una carta y cuando le hablaba le decía, recuerda hacer lo bueno, recuerda tener buen comportamiento, así como yo lo he tenido, aún aquí en prisión he dado testimonio con mi propia vida de lo que Dios ha hecho en mí. Ahora háganlo ustedes con los demás. Y no podemos predicar lo que no vivimos. Y no podemos hablar de lo que no entendemos. Y no podemos enseñar de lo que no se nos ha sido revelado a nosotros. Y por eso es importante que usted comprenda y entienda que la bendición de Dios se pierde cuando no comprendemos su propósito en nosotros. Y creemos que el propósito es venir domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, martes tras martes, lunes tras lunes, sábado tras... Y podemos venir toda la semana a la casa del Señor y aún así nos podemos perder. ¿Sabe por qué? Porque todo se encuentra en que usted entienda el propósito de Jesús en su vida. La salvación no se hereda. Yo eso lo entendí. Porque yo antes pensaba que porque yo había nacido en un hogar cristiano, que porque yo iba a la iglesia, que porque yo cantaba bonito, porque todo el mundo me decía, ay hermana, ay niña pastora, su hija sí canta lindo. Y yo decía, ya tengo el cielo ganado. Pero un día Dios me confrontó y me dijo, si tú no puedes vivir de la forma correcta, no puedes heredar el reino de los cielos. Si tú no sabes recibir la bendición que tengo para ti y no sabes resguardarla, eso quiere decir que estoy tirando perlas a los cerdos. Porque de nada sirve llenarnos de palabra si no la vivimos. Y es hermoso cuando nos hablan de bendición. ¿A quién no le gusta que le diga tú eres bendecido? Dígame que a usted no le gusta. Levante la mano el que dice, me rehúso a que me bendigan. ¿Cierto? A todos nos gusta. Pero qué duro es cuando nos dicen, no debes ser bendecido porque definitivamente tú no entiendes por qué te estoy bendiciendo. Eso es duro. Porque queda la duda del por qué no entendí y por qué no recibo la bendición. Y es sencillo, no lo recibimos porque somos personas que no aprendemos de lo que nos están enseñando, hablamos de lo que no entendemos y vivimos de la forma incorrecta. Ahora, el versículo 22 dice, tú que dices que no se adultere, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Todos sabemos que es un sacrilegio, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos. Decimos adorar a Dios, pero nuestras acciones van en contra de la voluntad de Dios. No estoy adorando un ídolo, pero voy en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi vida, al ir en contra de la voluntad de Dios, se convierte en un sacrilegio. No honro a Dios. Y soy casi peor que los idólatras. Porque nosotros señalamos a la gente, ay, mira, tienen la casa de los muñecos, ay. Pero usted es más idólatra que esa persona. ¿Sabe por qué? Porque su vida no es apta delante del reino de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Muchas veces nosotros los cristianos nos jactamos de la ley. Y somos los primeros que rompemos toda la ley. Y dígame que es mentira. Los que tenemos carro, ¿cuántas veces no nos hemos pasado el semáforo en rojo? Y dígame que no está rompiendo la ley. ¿Cuántos de nosotros venimos y está el pare ahí y miramos así como no viene? No hacemos pare, seguimos de largo. ¿Infringimos o no infringimos la ley? Vamos a pagar los servicios. Y si hay una cola inmensa, nos pasamos por encima de todo el mundo y pasamos dinero para que nos cobren primero a nosotros. Y mientras tanto, los que estaban ahí duraron casi una hora haciendo la fila. Pero somos correctos y hablamos de ley. Y podría darle muchos ejemplos. Y lo que le estoy dando ejemplos no es de gente inconversa, es de gente cristiana, que yo los he visto, que yo misma lo he hecho. Y hablamos de que somos personas que nos sometemos a la ley de Dios, pero deshonramos esa ley. Con nuestra vida, nuestras acciones, lo hacemos.
le decimos a la gente, no mientas, porque el mentir es pecado. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos mentido? ¿Sabe que esta semana yo estaba acostada? Ariana no sé qué estaba haciendo y yo le dije, solamente por chance le dije, hija, si llega el muchacho de círculo de viaje, dile que no, que hoy no puedo con él, que venga otro día porque estoy ocupada. Y ella me quedó viendo así que, mami, ¿y ocupada cómo? ¿Cómo tengo que decirle que tú estás ocupada? Ocupada, tú dile que estoy ocupada. O sea, tú me dices a mí que yo no mienta, pero tú me mandas a mí a mentirle al muchacho de círculo de viaje, sin son ni ton, porque a lo que viene es simplemente entregarte un documento, tienes que bajar. Yo sí, pero es que él puede venir otro día. Además yo me siento mal. Entonces dile la verdad que te sientes mal y que venga otro día. Pero yo me quedé viéndola así que, ajo hija, pero ojalá tú dijeras lo mismo cuando yo te mando a hacer una cosa, que tienes que decir la verdad. Y me dijo que, bueno mami, porque es que todo comienza desde la cabeza. Y yo, En las cosas pequeñas que nosotros enseñamos a nuestros hijos, ahí les enseñamos sobre la ley de Dios. Dice, no matarás, pero matamos con la lengua. No hurtarás, robamos tiempo, hacemos otras cosas y nos paramos y decimos, Señor, es que no tengo tiempo para tu obra. Es que no me alcanzó el tiempo. Pero niños, vámonos para Buenavista. Ahí todo el mundo tiene tiempo. Vamos para cine, todo el mundo tiene tiempo. Vámonos para playa, todo el mundo saca tiempo. ¿Y qué pasó con lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Robamos o no robamos? Esa es la pregunta de esta mañana. Dice también 24, porque cuando está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cuántas veces por causa de nosotros no han hablado mal de Dios? Ejemplo, y eso que es cristiano. No he escuchado como usted hace algo y la gente se lo que, mira, ve, y eso que es cristiano. Pero dígame que no blasfemamos el nombre de Dios y lo hacemos con nuestras acciones. Pero somos cristianos y nos congregamos y hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando llego a este punto yo dije, Señor, somos el uñero del cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el uñero todo el tiempo se siente ahí, el dolor ahí, la falla ahí. Y hasta que no llega alguien que sabe remover ese uñero, usted todo el tiempo se queja. Entonces, cuando usted hace cosas incorrectas, el cuerpo de Cristo se queja porque tiene el uñero ahí. Cuando usted miente, cuando usted engaña, cuando usted infringe la ley de Dios, cuando usted roba, usted es el uñero del cuerpo de Cristo. Y yo decía, ay Señor, qué comparación tan fea. Cierto que es feo, pero el que ha tenido un uñero sabe cuánto duele y sabe cuánto cuesta quitarlo de un pie o de una mano. ¿Y sabe qué? Lo más chistoso de todo es que a Cristo le ha costado más de lo que nos cuesta a nosotros quitar un uñero del pie. Y aún así no entendemos ni respetamos el llevar el rótulo de cristiano. Porque en vez de sentirnos orgullosos por ser cristianos, nos avergonzamos y hacemos quedar mal a Dios. Pastora, no se preocupe, yo llego a las 5 de la tarde, son las 6 de la tarde, la pastora abajo esperando que la persona llegue. Pastor, no te preocupes, yo vengo a hacer la limpieza. 3 días después, pastor, no pude porque estaba con una situación y no pude. Dígame que no lo hemos hecho. Mentimos, engañamos, pero hacemos parte del cuerpo de Cristo. El cuarto punto dice, el tercero, dice, hereda la bendición de Dios. Para heredar la bendición de Dios, usted y yo debemos definitivamente dejar atrás lo que estamos arrastrando que no permite que Dios nos bendiga de la forma correcta. Hay personas que duran hasta 10 años orando por lo mismo. Y todavía al día de hoy siguen orando por lo mismo. Y dicen, es que Dios no me escucha,
Dios no, oye, pero cómo Dios bendijo a Marlon con su apartamento y yo llevo como 5 años pidiéndole a Dios por un apartamento y se lo dio a Marlon. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que no ve nada más a Marlon, sino que dice, pero es que Marlon hace cosas que a Dios no le agradan. Yo sí hago cosas buenas. Y entonces, Señor, porque tú bendijiste a Marlon y no a mí. Y de pronto ve así, lo que pasa es que, como Marlon hace favores y yo no, seguramente por eso es que Dios lo ve más a él. Y es que Dios no vive de favores. Quien necesitaba favores somos nosotros. Dios no necesita de su favor. Él da su favor. Y Dios da a aquel que cree. Eso lo entendí. Cristiano o no cristiano, que cree, Dios le da. Y recibe su favor. Porque es que el favor de Dios no viene porque usted sea cristiano. Viene porque usted ha creído. Y ha entendido que Él te lo va a dar. Y sabe, yo antes decía, y lo decía, porque Julano tiene carro y yo tengo tanto esfuerzo y yo no. Porque Julano tiene una casa hermosa y Señor, porque mi papá hizo esto, porque mi papá le dio a la iglesia esto. Yo me quejaba y me quejaba. Y le decía, Señor, pero hasta un día había un hermano de la iglesia que yo conocía su vida. Y dije, ese es el colmo, Señor. Esa persona anda así. Ya no tenía más nada que decir. Y a él sí lo bendices. O sea que tengo que comportarme así. Y después de unos días la palabra de Dios me dijo, no es el comportamiento, es el creer y saber que vendrá. El sol sale para justos e injustos. En su familia habrá gente que es justa, como habrá gente que es injusta. Y el sol va a salir tanto para él como para usted. Va a llover tanto para él como para mí. Y entonces tendríamos que decirle, Señor, pon la nube de bendición solamente sobre mí. Y sobre ellos rayos y centellas. A veces deseamos eso. Pero es que debemos entender que heredar la bendición de Dios no es una herencia porque usted es hijo de pastor o porque es hijo del mejor líder de la iglesia o porque es que usted es usted. La herencia de Dios viene porque dice que todo aquel que sirve al Señor en su casa, heredad suya es. Heredad suya. No heredad de su papá, de su mamá, de su tío, heredad suya. Usted es heredad suya. Y yo quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Léalo nuevamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y quién es el heredero? Y por la muerte de él, usted y yo somos coherederos. Y si ya ve que no es por la familia en que usted está, sino porque usted creyó y supo quién era él en usted. Y él ya es heredero del trono de Dios. Ahora, para que usted herede con él, usted tiene que caminar por donde él anduvo. Y sabe algo, que cuando uno pone el pie sobre la huella de Jesús, le hace falta bastante para llenarla. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos esforzarnos día a día a crecer a la estatura de Cristo. No quiere decir que vamos a llegar totalmente, pero hay que esforzarnos a llegar. Hay que esforzarnos cada día a crucificar nuestro yo. Hay que esforzarnos a decirnos, mira niña, la heredad tuya no proviene porque eres la hija del pastor Arcesio. La heredad tuya proviene por lo que tú hagas con Cristo dentro de ti y después lo que hagas con otros para que Cristo se mueva en ellos. Es importante entender que mi heredad no es una casa, no es un carro, no es un avión,
No es este lugar. Mi heredad es eterna. Si hay un terremoto hoy aquí, esto se cae. Pero ¿sabe que no se cae nunca? El reino de Dios con toda y su justicia. Y a eso es que yo debo día a día mirar e intentar y lograr alcanzar. El reino de Dios y su justicia, para que todo lo que usted está viendo físicamente venga por añadidura. No quiera las añadiduras primero. Busque el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios quiere decir que voy a buscar la heredad eterna y voy a vivirla aquí en la tierra. Muchos de nosotros estamos esperando morir para vivir la vida eterna. Me avisa cuando usted muera. Ya yo la estoy viviendo. Me ha costado lo que usted menos se imagina. Hay días que lloro, pero hay días que lo disfruto al máximo. Hay días donde veo toda la justicia de Dios y a veces veo toda la injusticia del hombre. Pero sigo viendo el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque yo puedo ver el reino de Dios porque Jesús está en mí. Puedo entender que es vivir el reino de Dios porque cada día Él me enseña. No porque yo lo haya aprendido porque soy Roxana, sino porque todos los días Él me enseña. Cada instante, cada momento en que mi lágrima sale de mi ojo y hay una situación en mi vida, Él me enseña. Hay un reino que te espera. No te aferres a esto. Y no quiere decir que no quiera tener casa, carro o beca. Quiere decir que para mí eso no es prioridad. Que para mí prioridad es saber que algún día voy a entrar por una puerta y voy a ver el rostro de mi Padre y voy a sentir cómo los brazos de mi Padre me rodean. Pero mientras tanto, en mi alma, en mi mente y en mi espíritu tiene que haber gozo por lo que ha de venir. Y eso es lo que a veces no tenemos. Libertad es saber que la bendición de Dios libera. Cuando la bendición de Dios libera, hay cosas que suceden en nuestro espíritu. Haciendo este estudio, leí un material que me mandó la pastora de un pastor, quien tenía un ministerio súper grande y me gustó mucho eso. Tenía un ministerio súper grande y él no era quien manejaba las finanzas de ese ministerio. Había otro hermano que las manejaba. Y en un momento el pastor fue a la iglesia de alguien que era muy conocido de él y amigo de él. Y dice que comenzaron a recoger las ofrendas y la primera ofrenda el pastor dijo que era para la necesidad de la iglesia. Todo el mundo pasó a ofrendar. Pero después el pastor dijo que había una segunda ofrenda que era para cubrir el ministerio del pastor que venía a predicar. Y parece que en esa segunda parte se levantó toda la iglesia a dar una ofrenda especial por este pastor, por este ministerio. Cuando terminaron el culto, normalmente dice el pastor que él le entregaban su ofrenda a sí mismo del altar a la mano de él. Pero el pastor le dijo que había un protocolo en la iglesia y que debía esperar al final para entregarle la ofrenda. Pastor, él con mucho gozo esperó. Y quiero aclarar, no era que él esperara la plata, sino que le dijeron, espérese. Y dice que cuando fueron a entregaron el cheque. Y cuando el pastor miró el cheque, le dio mucha tristeza. Porque él sabía que la gente había dado mucho más de lo que estaba recibiendo. Y eso hizo algo en su corazón. Y dice que después cuando llegó a su casa comenzó a orar y el Señor le dijo, no te apegues a eso, bendícelo. Qué duro es bendecir a alguien que tú sabes que te está robando. ¿Cierto? Dígame que es mentira. Dígame que usted bendice a quien que lo roba. Entonces, ¿por qué Dios nos tiene que bendecir a nosotros? Eso es una gran pregunta. Si no bendecimos a aquellos que nos hacen daño de cualquier forma, ¿cómo queremos que el Señor nos bendiga a nosotros si no somos capaces de perdonar? Hasta el día de hoy hay muchas personas que guardamos cosas en nuestro corazón.
y las guardamos ahí como si fuera un tesoro que se pudre, que hace daño, un tesoro que no te hace libre, un tesoro que en realidad es una maldición. Y sabes que me gustó al final de la historia de este pastor, porque él dijo, yo comencé a orar por este pastor amigo y le pedí a Dios primero que me perdonara a mí por lo que había sentido hacia él. Y hasta que no sentí libertad, no pude decir, Señor, bendícelo. En el momento en que sucedió, él comenzó a bendecir. Y a medida que lo bendecía él, su ministerio era aún más próspero. Mire, él bendecía a aquel que le había robado. Y mientras él bendecía a ese hombre, su ministerio era doblemente prosperado. Ahora yo le voy a decir qué es lo que sucede. Cuando usted es restaurado espiritualmente, cuando usted es limpio espiritualmente y con esa libertad que Dios le ha dado a usted, va y perdona y bendice a aquellos que te aborrecen, entonces la bendición que tú envías hacia esa persona se te devuelve a ti triplicado, porque tienes la capacidad de entender el amor de Dios. Y el amor de Dios cubre, dígalo, ¿qué es lo que cubre? Entonces lo cubre a él y lo cubre a usted. Porque usted no es más pecador ni menos pecador que él. Entonces, entienda esta mañana, así como yo la entendí, que la libertad y el poder que Dios nos ha dado para ser bendecidos no inicia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Bendigo para ser bendecido. Y es un principio de la palabra. Así como usted bendice, mire, usted bendice a alguien que usted ama y Dios también te bendice. Pero cuando tú bendices de corazón, con un corazón contrito, humillado, limpio delante de Dios, esa bendición que tú lanzas limpiamente se regresa a ti triplicado. Y a eso es a lo que nosotros buscamos y deseamos. Ser bendecidos de una forma limpia, sin nada que entorpezca la bendición de Dios con libertad. Punto número 5. Y vamos a hacer algo aquí en la libertad del poder de Dios trae bendición. Vamos a buscar Gálatas 5:1 para no dejar esa parte sin el versículo. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Les regalo ese versículo porque creo que lo dice todo. Su libertad proviene de Cristo. ¿Quiere libertad? Simple. No vuelva al yugo de esclavitud. Suelte. Suelte aquello que lo está atando. Su dolor, suéltelo. El pecado que usted ocultó durante años que nadie conoce, pero que Dios sí conoce, suéltelo. Y sea libre para recibir la bendición de Dios de la misma forma. Y llego al punto más importante. Toqué un poquito en el versículo anterior, en el punto anterior. ¿Por qué debo yo bendecir a mi enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué bendigo yo a mi enemigo? ¿Qué beneficio me trae eso? Y para que usted sepa, le trae más beneficio del que usted cree. Porque esa persona con quien usted tiene su riña, ella va a seguir en lo suyo. Si es una persona que habla de usted y usted ha buscado 1000 formas de que la persona no lo haga, no se preocupe, no va a seguir haciéndolo. Siempre y cuando usted utilice el arma que Dios le ha dado correctamente. Porque mi justicia no proviene de justicia de hombre, pero mi justicia proviene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que alguien deje de hablar mal de mí. Yo no voy en contra de él. David se levantó, estaba Goliat vociferando en contra de los hijos de Dios, en contra de todo el mundo, y David no se paró. Ajá, Goliat, a ver, cuéntame, ¿cuál es el cuento tuyo con estos? Él no lo dijo. Él hizo una sola cosa, dice,
se levantó y fue al campo de batalla y le dijo, si tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Él no le preguntó más nada, ni le dijo nada. Él simplemente tomó la autoridad de Dios y dijo, eres mi enemigo, pero si vienes contra mí, yo no voy a ir de la misma forma como tú vienes en contra mía. Yo voy con la autoridad de Dios. Y cuando la autoridad de Dios está sobre usted, no hay nada que lo detenga. Yo quiero que usted hable Romanos capítulo 12, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dígame que tiene que hacer algo. Dígame. Ese versículo dice que usted tiene que levantar la casa del vecino a piedra porque habló mal de usted. O dice que vaya y le devuelva la misma forma como él lo hizo con usted. No es cierto. Dice una sola cosa. Dice que nosotros no debemos hacer nada. Porque quien está haciendo en contra de sí mismo es la persona que se levanta contra ti. Dice, ascuas de fuego hay sobre su cabeza. Mi hija se ríe cuando yo le digo, ni voy a abrir mi boca. En otro momento lo hubiese hecho. Hace 2 domingos aquí en la iglesia tuve una experiencia. Y normalmente yo soy una persona pacífica. Normalmente. Pero ese domingo yo llegué, encontré un carro mal parqueado, un espacio exacto para yo parquearme. Me parqueé yo bien y la persona quedó mal parqueada. Cuando la pastora estaba predicando, en la mejor parte de la prédica me dicen, te están buscando para que muevas el carro. Ya ahí me encendí. Me va a sacar del tiempo, o sea, la mejor parte y me va a sacar. Pero salí. Cuando bajé me encuentro con la dueña del carro y me dice, ¿no te parece que estás mal parqueada? Y a mí eso como que, espérate, ¿cómo así? No, yo no estoy mal parqueada. Entonces me dice, por favor camina rápido porque es que yo estoy embarazada y debo llegar rápido a mi casa. Eso me saltó todavía. Espérate, parqueas mal, me sacas del culto, me dices que yo estoy mal parqueada. Ya eso iba procesando y ya yo venía lista para decirle algo cuando por un momento me dice, relájate, Rosana, no está pasando nada. Mueve el carro de la forma correcta y deja que se vaya. No pelees tú. Deja que Dios pelee por ti. Me subí enojada, estuve en la prédica, la pastora predicó ese domingo y todo lo que dijo me cayó. Y yo decía, palo porque sí y palo porque no. O sea, llegué, me dijeron, me maltrataron y ahora la pastora está dándome palo ahí en el púlpito. Pero no era la pastora, era la palabra de Dios que no puede regresar vacía a nosotros. Para ser parte de los herederos, tú debes entender lo que Dios te está hablando, aún en los momentos de crisis. Pero ¿quién entiende momentos de crisis? Yo lo entendí 2 días después. Pero son los momentos que Dios te dice, estoy moldeándote. Hoy llegué y pasó lo mismo. Pero yo me parqué y dije, Señor, espero que no me llamen en plena prédica, porque le toca esperar hasta que yo termine. Pero hay que saber que cada momento de nuestra vida no es dificultad, es una oportunidad. Tu dificultad no es dificultad, es oportunidad. ¿Y sabe para qué oportunidad es? Para que Dios se glorifique. Tu debilidad no es tu debilidad, es tu fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque es la fortaleza de Dios en ti. Y es cuando comenzamos a entender, no es mi carácter, es el carácter de Dios, Señor. Crucifícala ahí, urgentemente, para que no salga. Porque es necesario que nuestro carácter no salga, sino que salga el carácter de Cristo, para poder tener la autoridad sobre el enemigo y decirle, soy bendecido. Yo no sé si usted se siente bendecido, pero yo me siento muy bendecida. Esta palabra, esta vez no fue la pastora la que me garroteó. La palabra lo hizo directo.
Y sabe, yo decía, Señor, ¿cuántas veces yo no te he pedido bendición, pero no he visto realmente las bendiciones que tú me has dado, que son más grandes que lo que yo pido? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, pues Él tiene caminos de bendición y de verdad para nosotros. Y es lo que todavía no hemos comprendido. La bendición es algo que te enseña a ti a crecer cada día. Y a veces creemos que la bendición es un beneficio. La bendición hace que su vida sea restaurada y que usted pueda decretar con autoridad hacia su vida y hacia otros. ¿Sabe qué? Profetizar, y yo lo decía la semana pasada en la prédica de la iglesia, profetizar no es entrar en éxtasis. Lo que estoy haciendo en estos momentos es eso, profetizar. ¿Y sabe por qué? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la profecía más segura. Esa no falla. Esa no se contamina de hombre. Esa no habla de lo que no tiene que hablar, sino que con sabiduría y seguridad te muestra, te guía y te dice qué debes hacer. Y cuando la autoridad de Dios está sobre nosotros, podemos decretar. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ay, repítalo conmigo, está bien bonito. Repítalo conmigo. Y los tuyos, ¿sabe quiénes son los tuyos? Tóquelos, los tuyos, los míos, tóquelos. Y los tuyos, dice la palabra de Dios, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serán llamados reparadores de portillo, restauradores de calzada para habitar. No es usted. Adivina quiénes son. Lo importante de enseñar la palabra de Dios. Lo importante de edificar nuestro hogar. Porque ellos van a restaurar lo que nosotros no vamos a poder restaurar. Ellos van a poder edificar donde nosotros nunca vamos a edificar. Ellos van a poder hacer grandes cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hicimos un buen trabajo. Porque Dios lo hizo primero en nosotros. Una iglesia grande no depende de nosotros los padres. Una iglesia grande depende de los hijos. Y necesitamos que esta generación se levante a edificar. Y para que ellos edifiquen, tenemos que enseñarles a edificar. ¿Sabe por qué? Ayer me di cuenta que tenía 42 años y mi hija tenía 3. Y lo más posible es que mi tiempo de vida se está cortando y el de ella se está alargando. Así que el tiempo que me queda, tengo que correr para enseñarle a ella a ser reparador de portillos. El tiempo que me quedo, tengo que enseñarle a ella y ser su guía para que no se desvíe, pero no señalándola, no juzgándola, sino edificando en ella. Hace mucho tiempo un pastor me dijo, estoy perdiendo a mi hija. Le gusta la cumbia, le gusta la cosa, y desde que entró al colegio se ha descachuchado Rosana. ¿Tu hija se está descachuchando? Sí, Rosana. La estoy perdiendo. La estás perdiendo. Eso me está diciendo entonces que tú hiciste un mal trabajo. Que no edificaste, que nunca cultivaste y que posiblemente no vas a cosechar. ¿Cómo así? Yo le enseñé la palabra, pero me estás diciendo que la estás perdiendo. Y le dije, palabras textuales le dije, el pastor eres tú, no ella. Quien tomó la decisión de servir en un púlpito fuiste tú, no ella. Dios te llamó a guiarla, a enseñarla, pero no a atajarla. Ella debe vivir y debe aprender de sus propias experiencias, guiada por ti. ¿Qué me estás diciendo con eso? Que si ella quiere, suéltala. Si no, vas a tener ese problema toda la vida. Y me acuerdo, Wendy estaba en 10º, cuando el papá le dijo, bueno, Wendy, si tú quieres bailar cumbia, baila. Y sí, pero se lo dijo con mala gana. Wendy llegó a la iglesia, me dijo,
Rosana, mi papá me dijo que hiciera lo que me diera la gana, pero que dejaba de ser su hija. Pero yo no le dije eso. Volví a donde él, ven acá, ¿cómo así? Es que Rosana, está de por medio mi testimonio. Pero si tu testimonio no está siendo tocado, es el de ella. La salvación es personal, no colectiva ni hereditaria. Bueno, yo me senté con ella y le dije, Wendy, ¿qué sientes? Es que yo escucho la música y a mí me gusta. Ok, es que nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Por lo tanto, la música nos mueve. Sí, pero es que yo veo esos pollerines y me vuelvo loca. Bueno, terminé diciéndole, quiero que sepa que todo lo que tú hagas, 1, debes hacerlo como para el Señor. Y 2, debe agradarle al Señor. Si tú sientes que bailando eso le agradas a Dios, mami, todos los colorines que quieras. Efectivamente, ese año Wendy bailó en la cumbiamba del colegio, hizo lo... Y el día de la presentación no sé qué sucedió. Wendy no se podía levantar de la silla. Y cuando por fin el profesor le dijo, es tiempo de que te luzca, le dijo, profesor, esto no es lo mío, Dios no me ha llamado a esto, siento vergüenza, aquí dejo esto, profesor, esto no es lo mío, y salió corriendo. Y el papá fuera esperando el pollerín, bailando para poder ponerse todos los colores. El pollerín nunca salió. Hasta el día de hoy ella sirve a Dios. Hasta el día de hoy nunca se ha apartado del camino de Dios. Y hace poco cuando la vi, le dije, valió la pena el baile. Porque si de eso dependía el reino de los cielos, amiga, la agarró bien duro. Y hoy en día ella sirve, es médico, trabaja. Y en el lugar donde ella está en La Guajira, les da gracias a Dios porque puede, en medio de la necesidad, mostrar el amor de Dios. No necesitamos decirle a nuestros hijos, no hagas, te prohíbo. No es así. Necesitamos guiarlos. Y guiar es diferente a prohibir. Entre usted más prohíba, más se van a desviar. Pero si usted sabe guiar, jamás se van a perder. Y eso lo aprendí no solamente con lo que le estoy diciendo hoy, sino también en mi vida. Mi papá nunca nos dijo a nosotros, no pueden, no deben, no hagan. La palabra de mi papá siempre fue, el pastor soy yo, mi testimonio es el que lo ven, ustedes son mis hijos. Y pues me dolería de pronto que ustedes hicieran algo, cosas, que de pronto vayan a manchar su buen testimonio. Pero yo nunca escuché a mi papá decir, es que lo que haces daña mi buen testimonio. Jamás no lo dijo. Yo pasé por la adolescencia y yo a veces digo, ¿será que yo fui fenómeno? Porque yo no viví nada de eso que la gente dice que vive. Que siente que hay que gozarla, hay que, como que les da un mal de Zambito. Y no sé qué es lo que pasa ahí con los adolescentes, que se hacen cosas, y yo eso lo respeto, y hasta me río. Y yo veo a los papás agarrándose la cabeza, Dios mío, este muchacho me está sacando canas verdes. Y yo los veo, y yo digo, bueno, yo pasé por ahí, yo fui demasiado tranquila. Yo fui de esas personas que iban al colegio a estudiar, llegaba a mi casa a dormir y pasaba el día durmiendo. Y a mí mis amigos me decían, vamos para fiesta. Uy, no, eso no es lo mío. Posiblemente puede ser por el lugar donde vivo. Tengo 4 esquinas de mi casa, todas con una bullaranga el fin de semana. Y posiblemente eso fue lo que me hizo que jamás me gustara ese tipo de música. Puede ser. O puede ser que Dios ya había preparado mi corazón, mi vida, y había doblegado mi voluntad a su servicio. ¿Sabe? Porque yo he querido correr muchas veces, pero siempre la bendición de Dios me atrae. Y entendí, lo que te atrae es la bendición y la gracia de Dios. Porque esa bendición y esa gracia trae amor, trae comprensión, trae ternura, trae ganas de vivir. El hecho de que yo esté esta mañana aquí es porque la palabra de Dios trae mesura a nosotros, pero también trae pasión. Y entender la bendición es ponerla en movimiento. Ponga la bendición en movimiento. Aquí llegamos y decimos, ¿cómo? ¿Sabe que hace años, ya hace rato que no los escucho, pero antes había un movimiento que se llamaba Creciendo en Gracia? Y a mí me llamaba mucho la atención esto.
Había uno aquí en la esquina y había uno que iba en el bus y el uno le gritaba al otro, ¡bendecido! Así. Y el otro, ¡bendecido! Y eso era un escándalo. Ahora yo digo, a veces uno va por la calle, se encuentra con un hermano y se saluda así. Hola hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, ¿cómo te digo? Y el otro le responde, bien, 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 bien. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Donde de pronto yo, que soy más de pronto de alegría, me encuentro, ¡ajo! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Rosana, ¿cómo estás? Bendiciones. Dios te bendiga. Voy de afán. Y uno se queda como que, ¿será que ya no es cristiano? ¿Será que ya no va a la iglesia? O es que yo tengo muchos domingos que no voy a la iglesia. Pero nos da vergüenza que sepan que somos cristianos. Y esa gente a quien nosotros señalamos como que ellos están equivocados y nosotros no, les da una alegría decir, ¡bendecido! Y va en el bus y el otro grita, ¡bendecido! Y uno dice, y como dirían los muchachos, ¡qué boleta! ¿Cierto? Uy, qué oso, nada que ver. Uy, no, me escondo. Porque yo he visto a los muchachos de la iglesia haciendo eso. Yo lo he aprendido aquí. Cuando ellos hablan, yo los escucho. Tengo que aprender el léxico de ellos para poder acercarme. Y en definitivas, a veces sentimos eso y no hacemos mover la bendición. Proverbios 3:27 y luego Proverbios 8:35. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Eso me recuerda, ese primer versículo me recuerda algo. Cuando comenzó esta iglesia, había gente que trabajaba secularmente. Había gente que tenía una economía fluida. Pero cuando la obra comenzó, hay gente que dice que cuando uno se hace cristiano se hace pobre y comienza a perderlo todo. Ay, yo no sé si eso es verdad, yo no he perdido nada. Yo no he perdido nada. Pero hay gente que cuando llega a los pies de Cristo dice, cuando yo era mundano, yo tenía casa, carro y beca, mujeres, sinvergüenzura y todas esas cosas. Llegué a Cristo, me compuse y lo perdí todo. Ahora ando en chancleta. Y vemos el cristianismo como una maldición. La maldición está en usted porque usted no ha soltado lo que tiene dentro. Y en lo anterior se lo dije, suéltelo para que la bendición llegue. Y me acuerdo tanto que hubo, y voy a tomarlo porque está aquí, hubo una persona en medio de nosotros que sufrió un tiempo de escasez. Yo no sé si el pastor se acuerda cuando Marlon quedó sin nada. Y estaba recién casado con Lisette. Oiga, qué duro. Porque llega la purga recién casado uno. Ay, yo eso no lo he vivido tampoco. Gracias a Dios. Pero el que se casa sabe que el primer año es de purga. Hasta el segundo. Y Marlon llegaba al ensayo. Nada, Marlon. Nada, todo sigue igual. Y de pronto uno veía la cara de Lisette y no decía, ni me le pregunto. Pero ¿sabe algo? Lisette un día se sentó y me dijo, Dios va a bendecir a Marlon aquí. Yo siento que Dios lo va a bendecir aquí. Dios me lo prometió. Dios me lo dijo. Y Marlon comenzó a tener un movimiento de bendición. ¿Sabe por qué? Porque esta casa se acordó que había un hijo en ella. Y cuando yo digo esta casa, no solamente hablo de los pastores, hablo de cada persona que sirve en este lugar, cada persona que bendice este lugar, porque cuando usted bendice, también bendice a otros. Y muchas veces esta casa, y lo digo porque también conmigo lo ha hecho, en el tiempo de dificultad con mi papá, esta casa bendijo la casa de Marlon, esta casa bendijo mi casa. Esta casa llenó de bendición la prosperidad de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque el dinero que usted da, lo da con amor. Y el que lo recibe con bendición. Y siente ese amor. ¿Y sabe algo? Cuando yo vi eso y haciendo la lectura que la pastora me mandó, entendí que era el movimiento. Entendí que es el movimiento de bendición. Yo nada más puedo hablar de nosotros dos porque nos contamos cosas. Pero yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese movimiento de bendición en este lugar. No sé cuántos de ustedes en algún momento Dios le ha tocado el corazón a la iglesia y ha dicho, hay una necesidad aquí, hay que cubrirla. Como sea, hay que cubrirla.
Y Dios ha hecho ese movimiento de bendición. Cuando tengas la capacidad de bendecir a alguien, de ayudarlo, sabiendo que tú puedes hacerlo, hazlo. Eso es lo que dice la palabra, no se lo estoy inventando. La palabra lo dice en Proverbios 3:27. Si tienes la capacidad de ayudar en bien a otro que sabes que lo necesita y que lo merece, hazlo. Y es importante esa parte. Iglesia, es importante saber que cuando tú cantas esa canción, dad y Él te devolverá a medida buena, apretada, remecida, rebosante, y la cantamos ya así, te está diciendo, si tienes la capacidad y puedes ayudar, hazlo. Porque mientras tú das, no le das a Él, le das al Señor. Y en eso hay movimiento de bendición. Proverbios 8:35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y si tú das, vas a alcanzar eso. Y no te estoy dando solamente de plata, porque la gente cuando hablamos de esa parte dice, ya me están hablando del diezmo y la ofrenda. No, el dar no es solamente plata. Si tienes la capacidad, tienes una empresa, hay 4 desempleados en este lugar, pero en tu empresa ellos pueden ayudar y pueden ser servicio para ti, haz lo que tengas que hacer. Da y Él te devolverá medida, apretada, remecida y cuánto más no bendecir a los nuestros. Si lo hacemos con los del mundo, cuánto más con los nuestros. Para que esa medida rebosante sea realmente rebosante. Porque cuando das, das al Señor. Punto número 8, el poder de la bendición de un líder. Y esa estuvo mejor. Encontré la bendición de Moisés, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob. Y todos bendijeron a sus hijos. Y algunos de ellos fueron levitas y hubo bendición sobre ellos. Pero ¿sabe qué era lo más importante? Que la bendición provenía del profeta. Ahora, yo no sé por cuántos de los que están aquí los pastores han orado. Levante la mano. Que usted haya pasado, hayan impuesto sobre usted sus manos o que usted estuviera, hayan impuesto. ¿Cuántos? A ver. Pastor, mire, todavía le falta gente. Le toca imponer mano. ¿Sabe por qué? Porque la imposición de mano de un hombre santo sobre su vida trae bendición sobre su casa. Ahora, cuando la bendición proviene por esposa y esposo, al mismo tiempo sobre una familia, dice la palabra que se desata un remolino de bendición sobre esa casa, de tal forma que nunca hará falta la unidad. Y yo decía, ¿dónde dice eso? El Señor me llevó al caso de Abraham. Y dice que este hombre, Dios le dijo, pídeme. Y él le dijo, Señor, dame todo lo que tú quieras, pero sobre eso yo siempre te voy a bendecir a ti. Y Dios le dijo, bueno, párate ahí y mira, hasta donde lleguen tus ojos eso es tuyo. Y te bendeciré con hijos como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y en ese momento me imagino que se asustó. Voy a ser como los curí. Me voy a multiplicar. Mi esposa no va a aguantar. Pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de usted y de mí hoy. Porque nosotros hacemos parte de la herencia de ellos. Hacemos parte de esa casa. Una casa de bendición. ¿Y sabe algo? Hay que ver que en la historia cuenta muchas cosas acerca de patriarcas que sufrieron para tener hijos. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos pedido por un hijo. Porque la necesidad de mi corazón es llenarlo porque ya tengo mi esposo, pero me siento incompleta. Y la Biblia cuenta la historia de una mujer que se sintió así, incompleta. Pero Dios le dio una palabra a él y él la creyó. Y la creyó tanto que cuando ya tuvo a su hijo en sus brazos y su hijo ya era grande, Dios se lo pidió.
Y en ese momento él entendió que no le pertenecía y lo devolvió. Él había podido huir con su hijo hasta que Dios lo aburriera, pero no lo hizo. Él enfrentó la situación y dijo, es necesario dar de gracia lo que de gracia he recibido. Él lo hizo, lo llevó, lo puso para sacrificarlo. Y en el momento más exacto, donde la muerte tenía que tocar la vida de ese joven, el Señor dijo, detén tu mano. Ahí está el cordero. Y uno lo lee y dice, wow, qué historia. Pues déjeme decirle que no es una historia. Es algo que se vivió. Y cada vez que usted con entendimiento lee ese capítulo de la Biblia, entiende cuánto sufrió este hombre para poder entregarle a Dios y devolverle a él lo que Dios le había dado. Y los que tenemos hijos entendemos que cuando un hijo se enferma, o cuando un hijo tiene una necesidad, o cuando un hijo está pasando por una dificultad, uno se quebranta por ellos, uno llora por ellos, uno siente cómo se desprende del corazón eso que Dios te dio. Y parece que uno muriera con ellos. Todavía está vivo, pero uno está muriendo con ellos. Y nosotras las madres tenemos esa forma extraña de vida hacia nuestros hijos, porque ya están fuera de nuestro útero, pero siguen pegados al ombligo de nosotros, no entiendo cómo. Es como algo imaginario. Pero nunca desatamos ese cordón umbilical. Ahora yo le voy a decir algo. Dios le enseñó a ese hombre que no había cordón umbilical. Dios le enseñó a ese hombre que el único cordón que había en él era el de Dios. Y que así como Dios se lo había dado, le pertenecía a él. Y nosotros los padres tenemos que entender que nuestros hijos no nos pertenecen. Ellos simplemente son personas que nos dieron para administrar. Pero sus hijos, mi hija, le pertenece al Dios. Cuando su hijo no camine como debe ser, vaya a Dios que es su padre, que lo corrige. Arrodíllese, clame como padre y dígale, Señor, está en tus manos, te lo entrego por vida o por muerte. Mi hija a los 12 años me dijo algo y yo le respondí, yo no traje hijos al mundo para que les sirvan a Satanás, porque antes de verte servir a Satanás le pido a Dios que te quite la vida. Y ella me quedó viendo, mamá, ¿tú eres capaz? Sí, porque yo no he traído hijos al mundo a que les sirvan a Satanás. ¿Y duele? Sí, duele. Porque aparte es mi única hija. Y si hablamos de herencia, ahí moriría mi herencia. Pero yo no he traído al mundo hijos para que les sirvan al mundo. He traído hijos al mundo para que les sirvan a Dios. Y si Dios conoce mi corazón, también sabe que desde que esa niña nació, que entre otras cosas fue antes de tiempo, yo le dije al Señor, si ella viene para sufrir o hacerme sufrir, llévatela. Pero si viene para hacer regocijo para mi alma, dámela. Mi hija venía por mellos y yo perdí uno y quedó ella. Y he tenido luchas y he visto bendiciones, pero también he visto dificultades, porque el mundo los atrae. El mundo llama a la juventud y nosotros los padres no sabemos comunicarnos con ellos, no sabemos entenderlos, no conocemos su idioma y tampoco conocemos su idioma emocional. Y por eso hoy, después de 42 años, se me olvida que fui también de 15, que fui de 13 y no sé bajarme al nivel de ella. Y esa parte a todo padre se le dificulta. Pero hoy quiero decirte algo. Cuando tú eres líder, cuando Dios ha impuesto manos sobre un siervo y ese siervo ha puesto manos sobre ti, Dios te da también la bendición de liderar tu familia. No quieras liderar una iglesia si no puedes liderar tu familia. No quieras decirme a mí que tú eres una persona de buen testimonio cuando tu casa no es de buen testimonio. Porque para poderle decir yo a otra persona,
ojo con lo que estás haciendo, yo tengo que ver qué está pasando con los míos. Y el ser bendecido hace que cuando tu líder espiritual te guía, tú guías. Eso es ser líder, guiar, pero también aprender a ser guiado. Y sabe, yo en estos días me reía porque yo le decía a mi papá, yo no entiendo cómo un ciego guía a otro ciego. A mí me hablan de liderazgo y yo digo, la persona es una persona de alto rango. Pero cuando veo sus hechos digo, aquí estamos con nueva criatura, apenas comenzando. Y tenemos que aprender qué es ser líder. Y a veces los pastores cometemos el error de decirle el líder de tal cosa, el líder de no sé qué cosa, el líder de no sé qué. Y le ponemos rótulo a la gente. Y resulta que esa persona no es líder. Necesita ser guiada. Necesita ser guiada. Y necesita aprender a liderar. Y eso es un proceso que en algún momento de nuestra vida Dios nos va a llamar la atención a nosotros los pastores por no hacer lo correcto. De Malaquías 2:7 dice la palabra de Dios. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esos son sus pastores. Esos son sus pastores. Y ahora yo les voy a enseñar algo más. El día que sus pastores dejen de hacer eso, es el momento en que usted debe acercarse con amor y decirle, pastor, estamos desenfocados. Debes volver a esto, a ser mensajero de Jehová. Y si sucede, a veces por las cosas que vivimos nos desenfocamos. No es un pecado, son momentos, lapsos, situaciones, porque somos seres humanos y también podemos fallar. Pero cuando eso sucede, los que hacemos parte del pueblo tenemos también que saber acercarnos a ellos y decirle, pastor, Dios te escogió como mensajero, pastora, Dios te escogió como mensajero de su palabra. Y recuerda que tú nos guías a nosotros. Algo está pasando, he orado por ti. Porque antes de que usted se acerque a su pastor, ore por ellos. Sus pastores también tienen necesidades. Y usted dirá, pero ¿cuál es el pastor? Tiene una empresa, el pastor tiene esto. El pastor no tiene nada. El pastor tiene fe. El pastor tiene un Dios grande. El pastor tiene una visión dada por Dios. El pastor tiene necesidades de todo tipo. Emocional, físico, psicológico. Yo creo que los que más necesitamos psicólogos son los que están en esta parte. Yo a veces veo a mi papá y le digo, te estás enloqueciendo ya. Tanta palabra te está enloqueciendo. Él dice, no es eso, lo que pasa es que... Y uno va aprendiendo que los pastores son personas, pero los líderes son los que le rodean. Los que saben callar en el momento de callar. Los que saben hablar con sabiduría. Y los que tienen la capacidad de decirle, pastor, reposa, voy yo enfrente. Cálmate que cuando ya tú cojas fuerza, entonces echamos para adelante. Moisés tuvo un momento donde el pueblo estaba en guerra y él se cansó y bajó los brazos. Y comenzó el pueblo a perder. Pero dos líderes de él se dieron cuenta que algo estaba pasando con su líder. Y dijeron, tomamos sus brazos para que la guerra siga. Y dice que estos dos jóvenes tomaron los brazos de Moisés y lo mantuvieron arriba hasta que todo terminó. Y el pueblo tuvo victoria. Usted es líder, aprenda a levantar los brazos de sus pastores. Y quiero terminar diciéndoles, el honor causa bendición. Qué honor servir para esta casa. De verdad se los digo que sí. Es un honor servir para esta casa. Y termino contándoles la historia de Mefibosé, nieto de Saúl, desechado por todo el mundo, lisiado de piernas. Y llega un momento en que David, Dios coloca en su corazón, busca a alguien de la casa de Saúl, restaura su casa, vuelve a poner ese nombre en alto. Y David va y busca. Encuentra a Mefibosé en un lugar olvidado, en un lugar de maldición, en un lugar de desecho.
Y David lo manda a traer a su casa y le dice, ¿sabes algo, Mefibosé? Mefibosé ve a David y le dice, ¿cómo alguien como tú mira a este hombre? ¿Y sabe cómo se trata? Como un perro muerto. Se menosprecia a sí mismo. David no ve un perro muerto. David ve una edificación. David ve una restauración. David ve una bendición. Y David ve dar honor. Y manda a sus criados a que lo vistan con las ropas del rey, a que lo sientan en la mesa del rey, a que coma como el rey. Y después le dice, ¿sabes algo? Después de todo este banquete, seguramente Mefibosé dijo, aquí se me acabó la fiesta, otra vez voy para allá para lo de bar. Y David le dice, un momento, todo lo que era de tu abuelo se te será devuelto. Pero no solamente le dijo que le devolvería las tierras, sino también sus siervos, porque un hombre sin siervos no era nada. Y le devuelve todo, su integridad como persona. Y le dice, es tiempo de tomar posesión de lo que era de tu casa. Y en ese momento volvió el nombre de la casa de Saúl a tener un estatus dado por Dios. Y no sé cuántos de ustedes se sienten sin honor, pero yo he entendido que el Señor día a día me llama a sentarme a su mesa, a comer con Él. A que si la gente dice no tienes nada que comer sino pan con agua como, pero con regocijo, porque es mejor un plato de lenteja con gozo y alegría que manjares en dolor, en tristeza y en amargura. Y es importante recordar esta historia de Mefibosé para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor a nosotros. A Él lo sacó de Lodebar, un lugar donde nadie quería estar. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Para sentarse en su mesa, para vestirte con las ropas del Rey. Ponte en pie en esta mañana. Y Dios te ha dado dones, talentos. Dios te ha dado tantas cosas para su gloria y su honra. Que yo hoy te invito a que le digas, Señor, dame la oportunidad de ser parte de una casa de bendición. Déjame llevar tu nombre con honra. Déjame que las personas entiendan por medio de mi vida qué es ser bendecido. ¿Qué es tener un corazón conforme al de Dios? ¿Sabe que yo no sabía qué era tener un corazón conforme al de Dios? Porque yo pensaba que tener un corazón conforme al de Dios era una persona que no le fallaba a Dios en nada. Comencé a leer los salmos y me di cuenta que David era el que más fallaba. Pero ¿sabe también que me di cuenta? Que David era el hijo menospreciado de la casa de Isaí. Que mientras todos estaban a la mesa, David estaba en un campo cuidando las ovejas. Que cuando fueron a ungir a los hijos de este hombre y terminaron porque Dios no escogió a ninguno de los que estaban en esa casa, su padre con menosprecio dijo, sí, hay uno allá en el campo que cuida las ovejas. El profeta lo manda a llamar y cuando lo llama, el Señor le dice, ese es. Ese es. Y dice que comienza a ungir a David y la gloria de Dios descendió sobre la vida de David. Pero ¿sabe también qué hizo? Descendió sobre la casa de David y le dio honra a David. Pero David siempre le dio honra a Dios. David nunca se olvidó de agradecer a Dios, aun cuando la circunstancia fuera difícil. ¿Y sabe algo? Uno de los salmos de David que siempre recuerdo es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La oración que hace David ahí es porque David no se sentía limpio delante de la presencia de Dios.
David se sentía de la misma forma como su padre lo veía, menospreciado. Y en ese momento le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y más adelante le dice: alma mía, no te olvides nunca de los beneficios de tu Padre. Y eso me enseña a mí que Dios no busca personas perfectas. Dios busca que tú le permitas que su perfección llegue a ti y el perfeccionarse en ti. Dios no busca que tú seas una persona intachable al 100%. Dios busca que seas intachable espiritualmente y sepas que cuando tú pecas puedes venir delante del altar de tu Padre y decirle: he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Te he fallado, pero hoy vengo delante de ti y me humillo y te digo: Señor, perdóname, porque no te veo como mi Señor, sino como mi Padre. Y como Padre que tú eres, al que ama, corrige. Y hoy acepto la corrección. Porque para recibir la bendición debo ser corregido. Para entender la bendición debo ser procesado. Y para ser parte de la bendición debí haberlo vivido. Señor, en esta mañana delante de tu presencia estamos, Señor, y estamos con nuestras virtudes y defectos delante de tu presencia, recordándote, Señor, que deseamos ver tu gloria, que deseamos, Señor, hacer tu voluntad, que deseamos tu bendición en nuestra vida, Señor, pero también deseamos compartir de esa bendición, Señor, que tú nos das cada mañana. Señor, que tu gloria se mueva en medio de los tiempos. Que mi generación, Señor, sea una generación que restaure. Que mis hijos, Señor, reedifiquen tu casa. Que mis hijos, Señor, reedifiquen, Señor, esta tierra para tu gloria y tu honra. Padre celestial, en esta mañana te pedimos que en tu voluntad, que en tu bendición, Señor, se mueva todo a favor, Señor, de tus hijos. Padre, permítenos, Señor, en nuestras fallas, en nuestra debilidad, Señor, glorificarte y que tú te glorifiques en nosotros, pues ya no vivimos nosotros, sino ahora vives tú en nosotros, Señor. Que tu gloria permanezca sobre esta casa, Señor. Que tu honra permanezca sobre tus hijos, Señor. Que nuestra fe, Señor, nunca flaquee. Padre celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por lo que tú hablaste a mi vida. Porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y te pido, Señor, que al salir de este lugar, todo dolor, todo fracaso, toda intimidación, Señor, del enemigo hacia nosotros, se vaya en el nombre de Jesús y haya libertad sobre la vida de mis hermanos, Señor. Toda mentira, Señor, dada por el enemigo sobre nuestras vidas, hoy la reprendemos y decimos: hay honra en esta casa, hay bendición sobre esta casa, y la bendición se mueve sobre cada hogar en esta mañana. Glorifícate, Señor. Y de esa misma forma, Padre, sobre tus siervos, Señor, en esta mañana te pedimos abundancia sobre su vida. Padre celestial, tú conoces la necesidad de ellos, Señor. Solamente tú escudriñas sus vidas, Padre celestial.
cual sea, Señor, la necesidad del corazón de tu siervo. Hoy te pido y clamo a ti, Señor, para que los cielos se abran, Señor, para hacer tu voluntad sobre él, Señor. Pero también te pido, Padre, que tu gracia y bendición lo acobije hasta que sobreabunde, Señor, a él y toda su familia, Señor. Tu gracia sobre ellos, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sobre sus vidas. Sopla, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.